Vamos a tratar de estudiar, enfocándonos otra vez en el libro de Jueces, ¿okay? Que es ah, una parte que estamos estudiando también, que por momentos tengo que irme a la porción semanal, pero en esta ocasión vamos a continuar con Jueces. Ya vamos en el capítulo 6. Esta es la segunda parte, ¿verdad? Del capítulo 6. Ya estudiamos la primera. Y en el último estudio del libro de los Jueces, estuvimos viendo, me olvidó quitar estas, hasta esta ahí. En el último estudio estuvimos viendo el llamado del valiente temeroso, así lo califiqué yo a Gedeón. ¿Por qué? Porque era un valiente, el mismo ángel del Eterno le dijo, varón valiente y esforzado, pero tenía miedo. Y vimos cómo tuvo un encuentro especial con el Malaj del Altísimo, el ángel del Eterno, como se conoce. Ya vimos cómo le ofreció una ofrenda, ¿ok? Una ofrenda similar a la que ofreció el papá de Sansón, que vamos a ver más adelante. Y cuando el papá de Sansón, Manoa, a este mismo ser le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y le responde, ¿por qué preguntas por mi nombre que es? ¿Qué cosa? Admirable. Entonces, ¿a quién le ofreció la ofrenda? Tanto Gedeón como el papá de Manoa. Al admirable. ¿Y quién es el admirable de acuerdo a Isaías? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamarás su nombre admirable. Y ya sabe las demás definiciones. ¿Quién es entonces el admirable? A quien Gedeón le ofrece esa ofrenda. Ahora vamos a ver la implicación de ese llamado, porque el Altísimo lo usará para traer liberación al pueblo de Israel. Pueblo que ha caído en la idolatría. Por eso es que están en problemas. Pero antes de que vaya a liberar al pueblo, Gedeón tiene que comenzar ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿A dónde estaba esto? ¿Perdón? ¿En dónde? En la casa de papá. Tiene que comenzar por casa. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros. Que a veces nos volvemos muy buenos para evangelizar a 500 millas de distancia, pero no a los de nuestra casa. ¿Por dónde tenemos que empezar? En la casa de papá estaban no uno, dos ídolos. Ídolos que han estado adorando el pueblo, y si va a ser usado Gedeón para la liberación, primero tiene que limpiar su casa. Así podrá ayudar a liberar a otro. Cuando vimos la maldición de Meroz, vimos que un encadenado no puede liberar a otro. Primero necesita liberarse él mismo. ¿Ok? Entonces vamos a recordar los últimos textos que miramos. Verso 22 fue el último texto que miramos. Dice la escritura que viendo entonces Gideón, que era el ángel del Eterno. Ahí está el nombre del Altísimo. Dijo, oh soberano. Mire, ¿a quién le llamamos soberano? Es al Altísimo, al creador de los cielos y la tierra. Analicé el texto en hebreo, ¿verdad? Por supuesto, tengo ese privilegio de tener cómo analizar el texto en hebreo. Y dice, ¿y qué dijo?
Adón. Estoy, ¿qué dijo? Condenado. Y dijo Juan, a Dios nadie le vio jamás. A ver, ¿cómo que nadie le vio jamás? Si 70 ancianos lo vieron, Ezequiel lo vio, Isaías lo vio, Gedeón lo vio. ¿Cómo es que nadie lo vio? ¿Se los adelanto o no? ¿O los dejo en la incógnita? La palabra mirar no es que está en Primera de Juan, no es ver con los ojos, es comprender. Nadie ha comprendido jamás a Elohim en todo lo que él es. Nadie le ha comprendido. Es diferente, a nadie le vio jamás. Pero usted le empieza a tener y empieza a comprenderlo, no todo, pero un poco, porque vive en usted. Ya, no, ya, si no me voy a seguir y me voy a emocionar con esto, ¿ok? Pero bueno, verso 23, ¿qué dice? Pero mire, ya no es el ángel. Y en hebreo dice que el Altísimo le dijo, Shalom. Shalom Alejem. No, Shalom Alej. No tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a quién. En hebreo, en griego, en la Septuaginta que está en griego, en inglés, en español. No, en inglés dice que le hizo un altar al Lord, al Señor. Pero pues Señor podía ser cualquiera. Sin embargo, el texto aclara que hizo un altar y está el nombre del Eterno. Y lo llamó con el nombre del Eterno, es Shalom. El Altísimo trae paz a tu vida. No hay nadie más que pueda traer la paz cuando todo está un caos y no sabes ni qué hacer ni para dónde ir. Solamente hay uno que puede traer la paz a tu vida. Y mire, iba a empezar con Juan 8:26. Se me olvidó. ¿Alguien me lo lee, por favor? Juan 8:26. Porque con eso voy a cerrar el estudio. Juan 8:26. ¿Quién lo encontró ya? A ver. ¿Qué dice, hermano? Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo a mí. Ajá. Muchas cosas tengo. Les dije Juan, ¿verdad? Es Mateo. Ok. Perdón. Me equivoqué yo con el nombre. Ok. Ok. Sí. Cuando está la tormenta, perdón, yo me equivoqué con Juan, es Mateo. Cuando está la tormenta, ¿ok? Una tempestad ahí en el lago de Galilea, que no es un mar, es un lago, ¿verdad? Los discípulos le dijeron, sálvanos, porque vamos a morir, a perecer. Él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Capítulo 14, verso 30 o 31, también de Mateo, dice la escritura que cuando Pedro va hacia el Mesías, porque le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti, caminando sobre el agua. Y le dijo, ven. Y cuando empieza a caminar, dice que tuvo temor y se empieza a hundir y le grita, sálvame, que perezco. Y le dijo el Mesías, hombre, es el 31, es el verso 31, 14:31. Y le dijo el Mesías, Yeshua, hombre de mucha fe, ¿por qué dudaste? ¿De qué?
Pues ahora diga usted como Pedro, o si usted cree que tiene la fe de Pedro, dígase a sí mismo, hombre de poca fe, si es hombre y si es mujer, mujer de poca fe. Pero no se preocupe, porque eso es lo que vamos a analizar. Gracias, hermana. El Padre Eterno le bendiga grandemente. ¿Ok? Entonces, seguimos aquí. Entonces, y lo llamó, el Eterno es Shalom. Ese altar dice que permanece hasta el día que se escribió Jueces, por lo menos hasta el tiempo de Samuel, en Ofra. Ofra era del clan de Abiezer. Mira, aquí tenemos de Abiezer, porque aquí dice Abiezeritas, del clan de Abiezer. Abiezer es uno de los familiares de la tribu de Manasés. Les adelanto eso. Entonces, no quiero ya comentar mucho de esto, porque esto fue los últimos versos que vimos. Vamos al verso 25. ¿Cómo está el audio, hermana? Ok, perfecto. Verso 25. Y aquí comienza los hombres de poca fe y mujeres de poca fe. Aconteció que la misma noche, esa misma noche que le ofreció la ofrenda al Altísimo, aconteció que la misma noche le dijo el Eterno, toma un toro del hato de tu padre y otro toro de 7 años y derriba el altar que tu padre levantó. ¿A quién? A Baal. Y corta el poste o el palo o un palo dedicado a la diosa Ashera, que está junto al altar de ¿qué? De Baal. 2 por 1. Si no le contestaba uno, iba con el otro y le adoraba. Baal el hombre o Ashera, lo más que Ashera, así como se oye para un mexicano, de pronto es la parte esa de la orilla de la carretera, donde camina la gente. Eso es la acera, ¿ok? Pero por eso la puse con la H como Ashera, ¿verdad? Que es más apropiado, ¿ok? O como está en inglés, ¿también? Ok, así también. Bueno, esa misma noche que Gedeón sacrifica la ofrenda al admirable, el Eterno le empieza a dar instrucciones de lo que debe hacer. Y debe empezar, como ya dijimos, por casa de papá. ¿Por qué? Ya que su papá fue uno de los tantos que habían hecho altares a dioses paganos. Y por lo menos en los terrenos del papá de Gedeón hay 2. Uno que era para Baal y otro árbol donde hacían una imagen de la diosa Acera y la adoraban. Le veneraban, le honraban. ¿Qué significa Baal? Señor mío, mi dueño, mi maestro. Y la raíz de ese nombre es todavía más preocupante porque es de una mujer que espera que su marido llegue y cohabite maritalmente con ella. O sea, es el que me satisface. Y esas fiestas le gustaban a los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Dígalo, hermana, dígalo. No tenga miedo, es que estamos estudiando. Por las relaciones sexuales, porque Baal es promiscuo. Era el que, mire, Baal y Acera, los dos, eran a quien le fueras, tenías seguro que te ibas a acostar con una sacerdotisa o con un hombre ahí, una mujer. Les gustaba ese tipo de adoración. ¿Ok? Lo que no, porque por eso ahora entienden la raíz de Baal, el que me satisface. Así que es de cuidado cuando toda cosa u objeto, a cualquier cosa se le dice Señor, maestro, ¿ok? Dueño, amo o algo por el estilo. Bueno, esa estatua de Baal, Gedeón tenía que derribarla, tenía que destruirla, tenía que cortar el palo dedicado a la diosa Ashera. Qué triste es la situación, pero la idolatría, y cuando digo la idolatría, es todo tipo de idolatría. Y la idolatría es como el que va a pegarle a la piñata. ¿Qué le hacen? ¿Quieres pegarle a la piñata? Deja
que tus ojos se cierren. Tú sabes que ahí está. Pero muchas veces nunca le vas a pegar apenas que te dejen que le pegues. La idolatría es algo similar. Tú sabes que el Eterno existe. Tú sabes que ahí está un muñeco que lo tienes que cargar para que se mueva. Pero curiosamente la gente le sigue tirando palazos ahí de oración a algo que él mismo carga, que él mismo fabrica. ¿Quién hizo esta imagen? ¿Verdad que no apareció sola de la nada? La hicieron los hombres. ¿Quién hizo el altar para Baal? Lo hizo el papá de Gedeón. ¿Quién hizo el poste ese? El papá de Gedeón. No aparecieron por un milagro ahí. Es que se apareció. No, no se apareció nada. Ahí lo hicieron. Entonces, amados hermanos, hay personas tristemente que están cegadísimas por la idolatría. Y cuando digo idolatría, mire, hay personas que idolatran. ¿Qué diferencia hay de esto a esto? ¿Qué diferencia? Y verdad que siempre criticamos esto. Siempre en una iglesia evangélica, no, ay no, que esos que allá, que sí están igual. Mire, raíces hebreas. Mire, ¿dónde están hincados? ¿Qué diferencia hay, hermano? Y lo siento, si no quiere ver lo que estaba enseñando, ¿verdad? Los que están fuera, que no lo vean, pero yo tengo que decir lo que es. Cuando alguien está en la idolatría, usted le puede advertir, oye, estás en un error. ¿La persona entiende? La mayoría de las veces lo único que hace es enojarse. Usted nunca estuvo en el error, qué bueno, pero si estuvo, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó cuando alguien le dijo, eso que haces está mal? Está equivocado. Ahora, me sorprende que hay personas bien estudiadas, egresados de la universidad, que caen en la idolatría, aún en este tipo de idolatría. Esto ya es una iglesia que llamamos nosotros, ¿verdad? Que se predica la verdad, que usan la Biblia. Amados hermanos, entonces no es solamente la idolatría antigua el problema. Hoy en día estamos llenos de idolatría en las mismas congregaciones donde se habla de la Biblia. Tienes que traer un cantante famoso para que se sienta el Espíritu de Dios. ¿Sí, hermana? Yo estaba ingresada en la Universidad de Jerusalén, en el internet. Ajá. Todas mis clases. Y cuando yo recibía maestros, y eran en hebreo, porque mis clases eran en hebreo. Sí. Y yo le enseñaba que la Torá es para todos y es eterno. Yo se lo enseñaba en hebreo. Y después que yo se lo podía enseñar en hebreo a toda la clase, la próxima semana el maestro se puso bien feo conmigo y hablando bien feo de mí a toda la clase. Aunque lo ven en hebreo, todavía dicen que no. Es que se lo puedes mostrar en el idioma que mejor habla, hermana, y no lo entienden. ¿Por qué? Porque la religión pesa mucho más y la idolatría pesa mucho más, mucho más. Me gustaría que así pesara la verdad en nosotros. Que, mire, un judío se muere por el Talmud. Da su vida por el Talmud. ¿Nosotros por qué? Si dijo el libro de Hebreos, no habéis resistido hasta la muerte. Y andamos claudicando. El Eterno ordena destruir todo tipo de adoración. Y por otro lado le dice a Gedeón, haz un altar al Eterno. Termina la idolatría y haz uno para el Eterno. Y para ese tiempo ya tienen el Mishkan, el tabernáculo que construyó Moisés
con la teruma que se ha recogido. Ya tenían donde adorar. Ya tenían donde exaltar al Eterno. Pero ¿qué hace el pueblo? Pidiéndole a Baal y a una diosa. ¿Ok? Entonces por eso el Eterno dice, bueno, me vas a construir un altar y ahí vas a ofrecer una ofrenda. Ya vamos a ver qué es lo que ofrece. Verso 26 le dice así. Edifica altar ¿a quién? Al Eterno tu Elohim en la cumbre de este peñasco donde se le apareció, en un lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, le dijo que tomara 2 toros, tomando el segundo toro, ¿cuál? El de 7 años. Y ya vamos a ver por qué. Sacrifícalo en holocausto, ¿con qué? ¿Con qué madera? Con el mismo árbol de la diosa Acera. ¿Okay? Ese mismo árbol que cortaste, úsalo de leña para quemar en holocausto al toro. El Eterno le ordenó a Gedeón, toma 2 toros del rebaño de tu padre para que derribes el altar de Baal, ¿verdad? Y vas a matar uno, solamente el de 7 años. ¿Alguien recuerda cuánto tiempo te llevaban de opresión los israelitas? Ya se les olvida, ¿verdad? En esta historia de Gedeón, olvidemos el tiempo de Débora, olvidemos el tiempo de Otoniel, el tiempo de Shamgar, ¿sí? Y de Ahod. Olvidemos eso. Solamente con el tiempo, ahorita, del llamado de Gedeón. ¿Cuánto tiempo llevan? Y dice en el capítulo 6, verso 1, los israelitas hicieron lo malo y ya vimos ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos del Eterno. Porque les dije, y lo recuerdo bien, usted puede hacer lo bueno ante los ojos del mundo y que el mundo le aplauda, pero eso no significa que estamos haciendo las cosas bien delante del Eterno. Fue lo que dije cuando estudiamos esto. Bueno, entonces hicieron lo malo ante los ojos del Eterno, entonces el Eterno los entregó a los medianitas ¿durante cuántos años? ¿De cuántos años tenía el toro que debía sacrificar? Ese toro nació cuando empiezan la idolatría. Posiblemente cuando el padre de Gedeón edificó esos altares. 7 años. Y cosa curiosa, ¿se acuerda que los madianitas y todos los demás se robaban el ganado? Este toro no se lo han robado. No se lo han llevado. Ahí están. Entonces, el segundo toro tenía que tuvo que haber sido parido en el mismo tiempo que comienza la opresión. Y la opresión vino porque ya estaban en idolatría, seguro, desde antes. Entonces, amados hermanos, la vida de este animal tiene que ser el que suple una provisión momentánea para que termine la opresión. Verso 27, tenemos, entonces Gedeón, cuando recibe la orden, tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Eterno le dijo, mas temiendo hacerlo de día, ¿por qué tuvo temor? ¿Por qué? Mire, primero, ¿por la familia de quién? ¿Quiénes eran los adoradores principales de esas 2 cosas? Su familia. Primero teme por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad. Por eso lo hizo ¿de qué? Nighttime. Lo hizo de noche. Amados hermanos, una vez que Gedeón es dirigido por el Eterno, de inmediato él se pone a obedecer, pero tiene temor. Temor de su familia. ¿No era su familia la que debería de felicitarlo porque está acabando con la idolatría? No era el pueblo el que tenía que decirle, Gedeón, necesitábamos a alguien como tú que se atreviera a derribar esto. ¿Qué pasó con la gente del pueblo al enterarse de que ya no están los altares? ¿Qué pasó? ¿Y usted por qué se enojaría, hermano? Porque le derriben un altar pagano aquí.
¿No sería motivo de alegrarse? ¿O que se está limpiando la casa? Estamos limpiando, estamos haciendo lo correcto. No, la gente se enoja cuando le quitas lo que lo tiene esclavizado. Quítele a un chamaco el teléfono y vea cómo se alegra. Vea cómo anda feliz todo el día, hermano. ¿Usted también, hermano, o qué? Oh. Y él me tiró la Biblia. Usted le tiró los cigarros y él le tiró la Biblia. Miren, en lugar, si las personas de la ciudad hubieran visto derribar ese altar por Gedeón, ¿qué cree que hubieran hecho? Le hubieran ayudado, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó, Víctor? ¿Qué hubieran hecho? Ahí mismo lo matan. Esa es la condición de la idolatría. ¿A dónde te lleva? A matar por celo a los que están haciendo lo correcto. Y uno puede decir, ¿qué? Juan, uno puede decir, ¿qué? Pero ojo, no nos vaya a estar ocurriendo, hermanos, que ya voy a presentarles una. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba, ¿qué? Derribado. Y cortada la imagen de acera, yo creo que ya ni quedaba casi nada, porque ya la madera, acuérdense que se usó para quemar el toro. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. ¿Y qué pasó? ¿Ok? ¿Qué ocurrió? Miren, tenemos el verso 29. Vamos a ver, algo bien importante. ¿Ok? Vemos qué es lo que acontece. Verso 29. Se dirigieron unos a otros, los de la ciudad. ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, aquí viene la palabra inquirir, de ahí viene la palabra inquisición, preguntar, investigar. Investigaron los bárbaros y buscando, ¿verdad? Inquiriendo les dijeron, ahora, ¿quién les dijo? ¿A cuántos hombres llevó a que le ayudaran? 10. Ok. ¿Quién les dijo? Uno de esos 10. O sea que entre cada 10, uno de esos tuvo que haber dicho. Porque les dijeron, Gedeón, el hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, Joás es el papá de Gedeón, saca a tu hijo para que lo felicitemos. ¿Perdón? Yo pensé que para felicitarlo. Para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Saca a tu hijo para que, ¿qué? Para que muera. Esto de querer darle muerte a Gedeón en lugar de felicitarlo muestra lo grande y lo fuerte que era la adoración a Baal en aquel tiempo y la adoración a los ídolos hoy en día. En esos tiempos, en el tiempo de la historia de Gedeón, la herejía se había convertido en la religión popular. Hoy en día hay una religión que se le conoce como la religión popular. ¿Ok? En ese tiempo no era el culto al Eterno lo principal, era el culto a esto, lo que el pueblo adoraba. Ya dijimos que la idolatría cega los ojos, pero te hago una pregunta. ¿Por qué tanto celo por un palo? ¿Por qué tanto celo? ¿Por qué estaban tan empeñados en adorar? Tanto que se enojaban por lo que hizo Gedeón. En adorar no al Eterno, a un palo. ¿Por qué la gente en pleno siglo XXI, donde hasta el más inculto tiene un celular inteligente, pero solamente el celular, porque parece que a él no le ayuda mucho, sigue idolatrando
padres a hijos, hijos a padres, persona o deporte. Y no es que sea fanático casual, si hay gente que sí, y va a una congregación, son idólatras. Hermanos, eso es peligroso. Eso es peligroso. ¿Sí saben quién es este personaje, verdad? Y él era muy fanático de este otro que está aquí. No, ¿cuál David Koresh? Este es el Che Guevara. No, mija, no es. No es Jesús, el de la... ¿Por qué la gente inteligente, estudiada, sigue cayendo en idolatría? Por ejemplo, de un artista. ¿Qué te puede, bueno, siquiera te da algo el artista? Llámese artista cristiano también. ¿Por qué? Teniendo en cuenta los tiempos difíciles que estaba viviendo Israel, y difíciles porque le habían dado la espalda al Eterno, no porque el Eterno no tuviera poder, pero por eso estaban en tiempos difíciles. Pero eso fue lo que los llevó a la idolatría. ¿Cuánta gente en el tiempo difícil es cuando le da la espalda al Eterno? ¿Todo está bien? Cantamos, alabamos, exaltamos al Altísimo. Vienen tiempos difíciles. Ya te oré, ya te pedí, no me escuchaste. Voy a buscar a alguien más. Y la gente va y busca a alguien más. Cuando es ahí, cuando debes confiar más en el Altísimo, poner tu confianza en Él. Pero por esos tiempos difíciles, el pueblo adoraba a Baal aún más. ¿Por qué? ¿Cómo que aún más? Sí, porque ellos pensaban, no vino lluvia porque dejamos de darle ofrendas a Baal. No vino la cosecha porque dejamos de honrar a Asherah. ¿Qué hay que hacer? Hay que aumentar las ofrendas. ¿Cómo tenían para ofrendas si no tenían para comer? Usted nunca fue, bueno, a lo mejor ustedes no saben de esos lugares allá en México, por ejemplo, ¿verdad? Puedo hablar de México, donde la gente va, no tiene ni zapatos. Y ahorra durante gran parte del año, no para ir de vacaciones, para ir a llevarle una ofrenda caminando y a veces van de rodillas. Hermanos, a un santo que no les va a hacer nada. A una estatua, que ese dinero se quede aquí, el que oficia la fiesta. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? O sea, ¿qué ganas con eso? Y no crean que todos son gente india, pata rajada, que no sabe ni siquiera nada o que no fue a la escuela. Son gente, le repito, gente estudiada también. ¿Por qué, Pati? Dime por qué. A ver, dame una razón. Quiero entenderlo un poco. A ver. Solamente hay una. La idolatría te cega. Ciego. Y si un ciego te dice follow me, síguelo. Seguro sabe para dónde va. ¿O no? Claro que no. A ver que un ciego se ponga al volante y te diga, sígueme. O déjame manejar a mí. Hay unos que ni a su esposo dejan manejar. Menos a un ciego. Ahora entiende por qué el pueblo adoraba a Baal. No vino lluvia, no vino la cosecha. ¿Me están robando los enemigos? Pues hay que adorarle para que venga cosecha, para que venga lluvia, para que haya. Entonces, como creían que Baal les daba la lluvia, muy seguros sentían que deberían continuar con esas fiestas, con esas ofrendas, con honrar a esos dioses paganos. Por eso es que Baal y Asera tenían más adoradores que el mismo eterno Elohim. Y hoy no es diferente. ¿Quién cree que tenga más adoradores con todo lo que se predica en las plataformas digitales o de internet? ¿Quién cree que tenga más seguidores? ¿El Altísimo o los ídolos? ¿Quién cree usted?
Pero no, ya estamos en la era moderna, en la era de la sabiduría, en la era de que hasta Alexa te dice los versículos que han quitado de la Biblia. ¿Por qué seguimos entonces con ritos paganos y peor, dentro de las congregaciones? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no le hacemos caso a la Biblia. Si le hacemos caso, solamente haga lo que el Eterno pidió y ya, punto. No haga más que eso. No haga lo que Él dice que no haga. ¿Quién es el culpable, Joás? Joás, ¿quién es el culpable? Saca a tu hijo para que muera. Verso 31 dice, sin embargo, Joás gritó a la turba, ya no eran unos cuantos, ya era una gran turba que le enfrentaba. ¿Por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogan por él? ¿Ustedes son sus abogados de él? ¿Qué le dice? Todo el que defienda su causa, la causa de Baal, será ejecutado antes del amanecer. Por lo menos sacó fuerza el viejito aquí. El que sigue defendiendo a Baal va a morir. Y dice, si de verdad Baal es un Elohim, si de verdad esa figura, esa estatua es un Dios, ¿qué cosa? Que se defienda él mismo. Que él mismo se defienda y destruya al que derribó su altar. Bien fácil, ¿verdad que sí? Ay, amados hermanos, el padre de Gedeón argumentó muy bien. Ahora ya su hijo, el que está en peligro, de esta manera lo defiende, ¿verdad? Porque pues, si Baal es Dios, bien, algo bien lógico, pues que se defiende él solo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de los ídolos? No pueden ver, no pueden oír, no pueden oler, no pueden caminar, entonces no pueden hacer nada. Y usted tiene un Dios que le ve, que le escucha, que le lleva a usted, no usted a él te lleva a ti. Que él te bendice, él te guarda. No quiere que tú lo guardes, escóndelo porque viene una tormenta. Me acuerdo que una vez estaba en la casa de una señora, córrele, guarda al santito, porque dije, guárdelo usted, yo ni le pido nada. Guarda al santito. Estaba temblando, fue en el temblor del 1985. En lugar de que le dijera al santo, guárdame, porque está temblando, guarda al santito. Me vine acordando de esa cosa ahorita, mire. Verso 32, ¿qué pasó? Dice, a partir de entonces, ya como, pues ahí se disolvió con ese argumento, se fueron, ¿verdad? A partir de entonces, a Gedeón lo llamaron, ¿cómo? Jerobbaal. ¿Qué significa Jerobbaal? Que significa que Baal se defienda a sí mismo. ¿Por qué le llamaron así? Porque había destruido el altar de ¿quién? De Baal. Y porque Jehová dijo, si ese Baal es un Dios, que se defienda él mismo. Si esa cosa que adoras como Dios es tan poderoso, que te bendiga. Yo sigo con el que he conocido de la Biblia, que conozco que sí lo puede todo, que conozco que es poderoso, que conozco que es admirable, que conozco que es Elohim fuerte. Yo sigo con él. ¿Ok? Entonces leemos estos relatos y nos preguntamos, ¿por qué cayeron tan bajo? ¿Por qué un día habían adorado al Elohim eterno y otro día terminaron adorando algo que no producía ni paz? Porque cuando empezaron se tenían que esconder. Bueno, miren, fue por esta razón también. Jueces capítulo 2, en la primera parte de Jueces, porque también lo dividimos en dos partes. Dice en el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación, ¿qué cosa? Que no conocía al Eterno, ni la obra,
que había hecho por Israel. Ahí estudiamos qué es conocer al Eterno y qué es ser conocido por el Eterno. ¿A quién reconoce? De las 10 vírgenes, ¿a quién sí reconoce y a quién les dijo, no las conozco? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos y yo les declararé, ¿qué cosa? No los conozco. Apartaos de mí, violadores de la instrucción, de la Torah. Entonces la gente estaba cegada. Si en aquel tiempo, ya mucho tiempo atrás de Gedeón, la gente ya no conocía del Eterno. Por eso ahora tuvieron que clamarle por necesidad. Los liberó, pero otra vez caen en la idolatría. Otra vez viene el problema. Un ciclo que se repite. Y se repite también en nosotros. ¿Estamos bien? No pedimos nada. No nos humillamos. Viene el problema, viene la angustia, viene la enfermedad. Nadie nos pide que oremos. Solitos caemos de rodillas. La gente estaba cegada por la idolatría y pensaban que Baal les mandaba las bendiciones que tenían. Pero no era así. Era como lo dijo el Eterno a través de Oseas. Era el mismo Elohim que les daba aún lo que ellos le ofrecían a los Baales. Pero las cosas van a ponerse aún peor. Mire, vea lo que sigue. Dice, verso 33. Pero todos los madianitas, ya que Gedeón derribó el altar de Baal y derribó la estatua de la diosa Acera, mire, todos los madianitas, ¿y quién más? Y amalecitas, ¿y quién más? Y los de Oriente se juntaron a una. Y pasando, acamparon en el valle de Jezreel. Aquí vamos a parar tantito. Cuando alguien avisa que un ejército innumerable de 130 y tantos mil personas viene a atacar a Israel, ¿qué cree que pensaron los adoradores de Baal? ¿Qué cree que pensaron? ¿Ahora sí nos va a salvar el Eterno? ¿O pensaron, es por culpa de lo que hizo Gedeón? ¿Qué cree? ¿Ven que las cosas se ponen mal? Si no hubiera derribado ese hombre el altar de Baal y no hubiera derribado la estatua de Acera, estaríamos tranquilos ahorita. No, no y no. Y dice en el versículo 34, pero entonces el Espíritu del Eterno vino ¿sobre quién? Sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno del shofar, los de Abiezer se reunieron con él. Primera cosa importante. Hay algo que se repite a lo largo del mal llamado Antiguo Testamento, y es que el Espíritu de Dios venía sobre una persona. Yo escucho decir muchas veces, es que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no venía sobre nadie. David no vivía lleno del Espíritu Santo. Samuel, Daniel, los profetas profetizaban por el espíritu del diablo, entonces, ¿o qué? Ahora, pero no era a toda persona, eso sí. No estaba disponible el Espíritu Santo, el Ruach de Adonai, no estaba disponible para cualquier persona. Era para personas como en este caso Gedeón, que no se portó bien al final. Punto y aparte. Eso es otra historia. Ya lo veremos. ¿Qué pasó, hermano? Hermano, a lo mejor sí, únicamente que no todo lo gustaba. Bueno, pero cuando alguien tenía un llamado específico, una labor específica, una misión específica, para que lo lograra, venía el espíritu de Elohim sobre él. Ya voy, espérame tantito, vamos a terminar este punto. Ahora, ¿por qué viene sobre nosotros? También igual, no es sobre cualquier persona, sobre los que le buscan. ¿Para qué? Para que pueda llevar a cabo su obra. Sin ese espíritu no puedes. Adelante, hermano. En el monte de Sinaí, el Espíritu estaba ofrecido a toda la congregación de Israel, todos.
Todos. Pero no todos, porque cuando oyeron la voz, porque el Espíritu Santo está dado para que podamos oír su voz. Cuando Sí. oyeron su voz, dijeron, no Queremos, hablar ¿quién con queremos él. que nos hable? Moisés no habla, ahora solamente se lo dio, era repartido a varias personas, pero le fue ofrecido a todos. Es lo mismo hoy. Lo mismo hoy, hoy se puede cualquiera. Y mire, hermano, ¿y cuántas veces no hay personas en la congregación que dicen, yo quiero estar lleno como esa persona? Porque vemos a personas llenas que se nota, ¿verdad? Que están llenas del Espíritu, que tienen sabiduría o algo del Espíritu de Dios. Yo quiero. Pues, ¿por qué no le buscas? ¿Qué pasó, hermana Abby? Hay que subir la montaña. Y si al inicio de la montaña ya no quiero, menos llegar hasta arriba. Y llegar arriba no es el problema. El problema es mantenerte. El problema no es agarrar y empezar a aventar las naranjas, 1, 2, 3 y hasta 4. El problema es mantenerlas girando y capeando. Yo lo he intentado. Me vuelvo loco con 2. Imagínese con 3 o 4. Pero puede que alguien lo logre. El problema es mantenerlas ahí. Entonces, al igual que Gedeón, que lo primero que vino a su vida, ya que va a enfrentar al enemigo, vino el Espíritu Santo. El Espíritu del Eterno viene sobre de él. Asimismo debemos entender, no puedes ir a la guerra, no puedes pelear esta guerra contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, contra legiones. No puedes ir a enfrentar a tus enemigos sin el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios no está contigo, no vayas a la guerra, quédate sentado. ¿A qué vas a pasar vergüenza como los hijos del sumo sacerdote Ezeba de Hechos? ¿Para qué vas ahí? ¡Fuera! Y el que sale fuera corriendo eres tú. Tranquilo. Llénese de la presencia de Dios. Ahora, si Él está con nosotros, ahora sí, como dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Pero necesitas que Él esté contigo. ¿Y para qué es la adoración? Para que Él esté con nosotros, en medio nuestro y dentro de nosotros. Por eso le adoramos. Pero una adoración genuina, bíblica, real, para que Él sea su presencia real aquí. Y entonces sí. Debido a esa fortaleza y al respaldo divino que trae el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios a tu vida, es entonces que Gedeón fue capaz de juntar un gran número de personas para llevarlos a la guerra. Y todavía se los va a quitar a muchos el Eterno. La gran mayoría se los despídelos, ¿ok? Eso lo veremos en otro momento. Pero ahora Gedeón, que está lleno del Espíritu Santo, con la fortaleza y el respaldo divino, vemos que, bueno, lo primero que hace es, no voy a ir solo, llama a las personas. Toca el shofar para la guerra y se empiezan a reunir primero los de su familia. Los que antes eran adoradores de Baal, esos son los primeros que se juntan para ir a la guerra con él. Los de Abiezer, los de la tribu de Manasés, los de la tribu de Abiezer, porque una parte de Manasés, él pertenece a la tribu de Manasés. Otra parte se quedó del otro lado del río, ¿ok? Con Rubén y con Gad. Pero ahora viene esta familia de los de Abiezer, ¿verdad? En el capítulo 7, versículo 3, les adelanto esto, dice que juntó 32,000 soldados. 32,000, que en otro momento, si hubiera intentado juntarlos sin el respaldo del Espíritu Santo, estás loco que vas a ir a pelear, vete tú solo si quieres. Pero ahora que viene el Espíritu Santo, toca el shofar y la gente responde. Cuando el Espíritu Santo del Eterno está contigo, cuando el Espíritu del León está contigo, mira, haz la obra porque Él te respalda. Hazlo, Él te respalda. Entonces dice en el verso 35, vamos a verlo, dice en el verso 35, dice así, y envió mensajeros por todo Manasés, la tribu a la cual él pertenecía,
Ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a la tribu de Asher. También se vinieron a él, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. ¿Ok? Ya vimos que primero a su familia, luego a todas las demás, a las otras tribus que estaban cercas. Por lo pronto a Gedeón, para asegurarse que es el Eterno el que va con él, empieza a pedir señales. Ya voy a acabar. Dame un poquito de tiempo. Dice el verso 36, y Gedeón le dijo a Elohim, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, ¿qué cosa? Primera señal, no, segunda. La primera fue con la ofrenda. He aquí que yo pondré un vellón de lana, una piel de lana, ¿verdad? En la era, en el terreno donde él estaba guardando el trigo. Y si el rocío estuviere solamente en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Un milagro tremendo. Porque si el rocío cae, apenas que el vellón estuviera escondido, pero no a mitad del terreno. Y solamente esa lana estaba mojada. Tanto, ¿verdad? Que lo demás quedó seco. Recuerde que el Eterno ya le había pedido una señal a Gedeón. Esta es la segunda. La señal de la ofrenda es, si tú eres quien me está enviando, espérame aquí y te traeré una ofrenda. Y lo esperó. Hizo la ofrenda, ¿verdad? Que la tocó con su báculo, con su vara, y la ofrenda, ¡pum!, salió fuego de la roca y la quemó. Primer señal. Ahora, esto lo vimos en el estudio pasado. Aquí pidió otra señal. Muéstrame que tú estás conmigo. Verso 38. ¿Qué pasó? Cuando llega la mañana. Aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, ¿qué pasó? Exprimió el vellón, ¿ok? Y sacó de él el rocío. ¿Cuánto sacó? Un tazón lleno de agua. ¿Qué representa esto? Sí, agua. Ya lo tenía. ¿Qué más representa el agua? En el vellón. En lana kosher. En lana de un borrego. Esa agua que exprime y que extrae Gedeón y llena un tazón. Esa agua representa, ese vellón representa al pueblo de Israel. Todo lo demás, la tierra seca, representa a las naciones. ¿A quién es el único pueblo que el Eterno le envió la Torá? El agua de vida, el agua y el Espíritu Santo de vida. ¿A qué único pueblo? ¿A quién? A Israel. Y de esa agua han bebido el pueblo de Israel, los patriarcas, los descendientes. Pero va a pedir otra señal, ya casi me adelanto. Va a pedir otra señal. ¿Cuál? Verso 39, más Gedeón le dijo al Eterno, no se encienda tu ira contra mí si aún hablare esta vez. O sea, voy a hablar una vez más, quiero una señal más. ¿Cuántas señales hubiera usted pedido? Para quedar tranquilo de que es el Eterno el que le estaba enviando. Hermana Erika, ni una. Yo hubiera pedido más que 3. Solamente probaré otra vez con ese vellón, con esa lana. Te ruego que solamente ahora el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo ¿qué? Rocío. Otra vez, ¿a quién representa el vellón seco? Si en la primera representaba a Israel, también sigue representando a Israel. Sí, hermana. Micah, no sé decirlo en español, el libro de Micah, el capítulo Miqueas. Miqueas 5:7, eso dice que Jacob, el remanente de Jacob va a estar en todas las tierras como
esparcido. Ahora, ¿qué sacó Gedeón de ese vellón? Agua. Agua y lo puso en un tazón. Pero ahora el agua ya no cayó en el vellón. ¿A dónde cayó el agua? En toda la tierra que la noche anterior había sido tierra seca y sin mojarse. Ahora, cuando Israel es llevado a las naciones, ¿llevaron qué cosa? ¿Qué llevaron? Llevaron el agua de vida. Porque el Mesías le dijo a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del cual brotará, que sería la mejor traducción, no del cual va a brotar no, del cual brotará la vida eterna. ¿Quién llevó la palabra a las naciones? Los que fueron esparcidos, los que fueron llevados al exilio. Esa agua que solamente era para Israel, ahora, bendito sea el Padre Eterno, está disponible para todas las naciones. Porque ahora la Torá, el agua de vida, los profetas, esa agua extraída del pueblo de Israel, fue llevada a las naciones. Y usted y yo, y toda persona, nos estamos beneficiando de ello. Bendito sea el Padre Eterno. Bendito sea Adonai. Ahora, ¿por qué le muestra estas señales el Eterno a Gedeón? ¿Tenía que hacerlo? No, lo hizo por misericordia. ¿Por qué a ti y a mí nos ha hecho milagros? Y porque le hemos dicho, Señor, si me haces este milagro, yo te sirvo. Y nos hace el milagro. ¿Y hasta cuándo le servimos? ¿Cuánta gente no viene si Dios me hace un milagro? Usted no sabe, tuviera una iglesia como grandísima aquí, con todos los que he orado y me dice, si Dios me hace el milagro, mire, es más, yo fuera rico, yo creo, porque usted supiera cuánta persona me ha dicho, si usted ora y Dios le escucha, mire, yo le mando los diezmos. Yo creo que fuera rico. Pero gracias al Eterno que no ha estado esperanzado en ello. Debemos considerar, antes de juzgar a Gedeón, debemos considerar el reto que tenía. Yo bien le digo, yo soy honesto, yo pediría más señales que él. Él pidió solamente 3. Confirmación, 3. Por boca de 2 o 3 testigos, conste todo asunto. 3. No más. No más que eso. ¿Ok? Amados hermanos, todo parece indicar entonces que Gedeón tenía una fe débil. Por eso es que pide señales. Hay otros que no pidieron señales, el Eterno les dijo algo y van y lo hacían de inmediato. Él tiene una fe débil. Una fe no fortalecida porque creció en medio de la idolatría de papá. Con los ídolos de papá. Entonces, pero por esa fe débil de Gedeón, aún así, con esa fe débil quedó registrado ¿a dónde? O incluido ¿dónde? ¿En dónde? En los héroes de la fe. ¿Y tú? Usted no sabe cuántas personas ha escuchado decir, yo tengo una fe. Oh. Yo no. Mi fe es que yo casi siempre le digo al Mesías, aumenta mi fe, Señor. Amados hermanos, si el Eterno te está mandando a una misión, ¿qué necesitas para ir? Cualquier cosa que te esté mandando. Primero, ¿qué vino sobre la vida de Gedeón? El Espíritu Santo. ¿Lo necesitas? ¿Lo necesitas? Y lo necesito y lo necesito. Por donde quieras y como quieras buscarlo. Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Pregunta, ¿cómo le hago entonces para tenerlo? En desobediencia, ¿verdad? Primero empecemos por ahí. No me obedezca a mí. Olvídese de mí. No me idolatre a mí. Obedezcamos la palabra del Eterno. Empecemos por ahí. Porque el Espíritu, dice la Escritura, que Dios da su Espíritu a los que le obedecen.
Cuando el Espíritu Santo del Eterno venga a nuestra vida, a su vida, a la mía, podremos hacer lo que Él nos está mandando. Hombres y mujeres de poca fe, no se angustien con poca fe. Quiero que quedemos incluidos dentro de los héroes de la fe. Ya no de Hebreos 11, del libro de la vida. Pero que con esa poca fe que usted tiene y la mía, que también es bien poca, hermanos, que podamos llegar hasta la meta. Padre eterno, te doy gracias por tan grande misericordia que has tenido conmigo y con este pueblo. Todo lo que nos has hablado, todo lo que nos has dicho, todo lo que nos muestras, cómo nos has bendecido y cómo nos has instruido y cómo nos has guiado hasta el día de hoy. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo pedirte, Padre? Sino solamente puedo decir gracias. Y por favor, lo que sí te pido, no quites tu Santo Espíritu de nosotros. No retires tu Santo Espíritu de nosotros. Permítenos seguirte adorando en espíritu y en verdad. Permítenos seguir exaltándote cada vez que nos reunamos y aún en nuestras casas, que podamos glorificarte a ti, al único Elohim verdadero, y a nuestro Mesías, el bendito Salvador, Yeshua el Mesías. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre, por mis hermanos. Gracias por esta congregación y gracias por el pueblo donde vivimos, la nación donde vivimos y el pueblo al cual pertenecemos. Bendito sea tu nombre. Amén.